Pues pasamos al turno de preguntas, comenzando por el Grupo Podemos Asturias, por término de 30 minutos. Muchas gracias, señor consejero, por sus escasas aclaraciones sobre el contenido del mismo. Lógicamente, no se ha centrado en los pormenores, ¿no?, que lleva este PRUG, este borrador del PRUG, que hemos tenido acceso a él a través de una solicitud de información desde nuestro grupo parlamentario al Consejo de Gobierno y que nos hicieron llegar hace unos 10 días, más o menos, o un poco más. Sí que es verdad que me gustaría que me contestara solamente una pregunta. Desde la fecha en que nos lo mandaron, ¿ha habido más cambios en el borrador? Es decir, ¿puedo hacer referencia al borrador que me mandaron o es posible que haya habido cambios si está en fase todavía de cambios del texto antes de la exposición pública que habían anunciado el día 1 de marzo? Porque ustedes lo presentaron en prensa, hicieron una presentación en prensa. Lo que sí que es verdad es que la mayor parte de la información, antes de que nos remitieran el mismo, fue a través de noticias de la prensa muy concretas que hacía referencia a elementos muy concretos del PRUC, que luego hemos comprobado, según el borrador que nos mandaron, que efectivamente esas referencias que se hacían en noticias como pues zonas que no se iban a poder transitar, etcétera, eran reales. Pero me gustaría saber si desde el borrador que nos enviaron ha habido cambios al mismo. Es una pregunta sencilla de sí o no. Sí, señoría, no hemos hecho ninguna presentación en prensa. El documento, uno de los borradores, no el definitivo, porque efectivamente desde la reunión en diciembre del patronato, que fue donde se dio a conocer, somos muchas personas y, lógicamente, pues ha tenido divulgación desordenada, porque no ha habido una presentación pública del mismo y no sé si la habrá hasta que hagamos la exposición pública, porque el documento está, como bien dije, abierto. Está abierto, pero es una participación reglada y está todavía sometido, lógicamente, a opiniones que lo puedan mejorar, que es lo que creo que dije. Entonces, sí, desde la solicitud de información que su grupo hizo y que yo atendí, hay alguna corrección, sustancialmente ninguna, todas, lógicamente, la estructura general, pero bueno, se ha detectado algún tipo de, que pueden ser errores o redacción que da lugar a interpretación, porque estamos hablando de cuestiones, el manejo del uso restringido, fundamentalmente, sobre si se puede pisar determinada parte del parque o no. El parque se va a poder pisar prácticamente en toda su extensión. A pie es la manera de entrar y de relacionarse con el parque, y habrá zonas, lógicamente, en las que están reservadas para otro tipo de presencia distinta de la presencia humana y de la presencia de otro tipo de artilugios. Pero, en general, las restricciones son aquellas que el sentido común y la información científica recomiendan. Hemos tenido también algún tipo de discusión pública. Más bien hemos advertido de que el documento no era definitivo y que, lógicamente, la discusión académica tiene su ámbito. Y bueno, yo me reservo también mi opinión acerca de cómo se discuten estas cosas. Bueno, si acaso se lo comento un poco más tarde. Pero sí hay alguna novedad por correcciones. Voy a preguntar ahora mismo por las posibles novedades que pueda tener. Como comprenderá, a nosotros este debate nos interesa porque es un tema recurrente, es una preocupación que tenemos todos los grupos parlamentarios. Nosotros, en concreto, hemos llevado propuestas en relación a la gestión del Parque Nacional de los Picos de Europa, a la existencia de este PRUC, a la necesidad del mismo. Y bueno, este debate seguramente, si esperamos a los tiempos que usted nos ha marcado, lógicamente ya no entra en esta legislatura, sino que entra casi en la próxima legislatura. El interés que tenemos los grupos parlamentarios, por lo menos el nuestro, es de que al menos quede constancia de nuestro posicionamiento político con respecto al mismo, y por eso hemos adelantado quizá esta comisión, ¿no? Y sobre todo porque no nos ha parecido bien que hubiera tanto debate
en redes sociales y en prensa sobre puntos que podían aclararse perfectamente con una serie de preguntas a ustedes, ¿no? Y en esas las que me voy a referir, ¿no? Por ejemplo, una de ellas hace referencia a si va a haber un mapa de lo que son senderos, veredas y trochas autorizadas, ¿no? Si van a estar marcadas, pues porque puede dar lugar a interpretaciones muy subjetivas y sobre todo teniendo en cuenta que ustedes hacen, que esto es una de las cosas que no sé si ha cambiado o no, bueno, pues hacen una zona de uso restringida a partir de los 1.800 metros, eligiendo simplemente una curva de nivel y sin tener en cuenta bueno, pues usos tradicionales que se vienen haciendo en algunos espacios a partir de los 1.800, sobre todo el alpinismo en picos de Europa está vinculado a esas altitudes. Y entonces vemos que quizá hay zonas muy restringidas, como por ejemplo el acceso a Muesa y dentro del acceso a Muesa las canales del Cares, que bueno, en todo caso las canales del Cares corresponden, en la canal de Treas, por ejemplo, corresponden a PRs diseñados por el propio parque, porque además eran zonas de comunicación tradicional de la población de pastores de aquella zona, ¿no? Entonces, de repente vemos que lo que es el paredón de Amuesa, vamos, y sobre todo la canal de Trea y las otras que pertenecen a Asturias, pues que queda prohibido el paso en todo caso, en otras sí que hacen referencia a veredas, sendas y trochas, pero en este caso directamente no aparece como no está permitido el paso, con lo cual se rompe una de las rutas más importantes, que es el Anillo de Picos, ¿no? Y el acceso desde el Macizo Central a Vega de Ario. Entonces, me gustaría saber si en eso van a cambiar algo. Mire, señoría, algunas de estas cuestiones que han tenido, supongo, como usted dice, repercusión en la red o en algún medio de comunicación, han formado parte de la discusión con los grupos o sectores, sean profesionales o deportivos, con los que se mantiene el diálogo y la discusión en la elaboración de la propuesta. Entre ellos con la Federación Asturiana de Montaña, como interlocutor referencial a la hora de discutir algunos de los aspectos, no solo, pero algunos de los aspectos que usted menciona, especialmente aquellas que tienen que ver con el montañismo. Creo que es representativo de un interés colectivo. Hay montañeros, seguramente, y hay montañeros señeros que se representan a sí mismos y hacen muy bien. Luego están los que representan a colectivos más amplios que lógicamente merecen también el respeto y la interlocución. Algunos de esos aspectos ya fueron comentados en los medios de comunicación de la misma manera que usted me los menciona y resueltos por parte de los... Estoy hablando de memoria, pero recuerdo un artículo, lo recuerdo porque fue el domingo, del presidente de la Federación Asturiana de Montaña, en donde todas estas cuestiones reconoce que formaron parte de la discusión en las que él participó y cómo vienen recogidas en el PRUG. Si obedecía alguna dificultad de interpretación, él aclara en un artículo también, en una tribuna, en un medio de comunicación, cómo van a venir recogidas. Y además señala que en el proceso de participación que se abre intentará aclararlo. Y cómo recomienda también diciendo, y bueno, y esos lugares que por su peligrosidad o que están excluidos de la presencia humana, tienen que ser perfectamente señalados. Esa discusión está abierta, está hecha y, lógicamente, no hay una actitud cerrada por parte del equipo que está redactando esto de no tener en cuenta todas estas circunstancias. Y creo que la discusión acerca de este asunto en donde se mueven las opiniones académicas tienen una dimensión muy en términos absolutos. Aquí hay quien participa en una discusión de esta naturaleza y dice, es que hay aquí una planta que yo creo que no está aquí o que no debería estar, frente a otra opinión científica de quien lo propuso, que lógicamente tendrá un ámbito de solución y probablemente alguna de las dos opiniones sea la más correcta.
Eso es cierto. Pero ¿qué es esto de descubrir la opinión de los demás? ¿Qué es esto de pasar de lo particular a lo general y considerar que el PRUG es que está mal, que es descalificar todo esto? ¿Por qué el trabajo profesional de unos es peor que el de otros? ¿Por qué la discusión académica no se mantiene con un nivel de corrección y con un nivel de respeto por el trabajo que creo que todo esto debemos tenerlo en cuenta y no ser nosotros los que contribuimos de una manera a veces descarnada a tratar de que algo que puede ser perfectamente discutible tenga una dimensión constructiva y útil? El documento es obligatorio. Señor consejero, yo intento tener en todo caso... No me refiero a usted. No, pero quiero decir que mis preguntas responden no a una persona, para nada. No se puede imaginar la cantidad de personas con las que me he puesto en contacto para preguntar cuáles son las dudas. Y no se puede usted imaginar las que se han puesto con nosotros. Sí. No digo yo que no, pero hay cosas que no están claras y efectivamente Sí, hace usted muy bien, pero no estaba tratando, perdóneme, estoy aprovechando sus preguntas para referirme a esa cantidad de personas. Entonces estoy utilizando su intervención, que me permite, lógicamente, poder decir lo que digo. Bueno, yo creo que debería de contestarme a las preguntas que le hago y no a las circunstancias externas, a las mismas. Tiene usted bastante facilidad para irse por los cerros de Úbeda. Pero bueno, en esta casa estamos hablando del anillo de Picos y me gustaría, y la pregunta era muy concreta, si se va a poder seguir haciendo con el PRUG el anillo de Picos o no se va a poder hacer. Eso no me lo ha contestado y paso directamente a hacer otra pregunta ante la falta de contestación a la misma, entendiendo que es precisamente la actividad alpinista más importante que tiene el Parque Nacional de los Picos de Europa en relación a lo que es la alta montaña, ¿no? Otra de las cosas que también me preguntaban y que, bueno, pues que es una duda, ¿no? Que tampoco se ve un desarrollo en este sentido en los documentos, es si tienen pensado hacer que, por ejemplo, este anillo de Picos sea un poco más accesible a más personas simplemente por el hecho de que las rutas que requiere ahora mismo con el número de refugios que hay, pues suponen unas rutas largas. Sobre todo, la dificultad no es tanto en los pasos, que algunos sí lo son, pero quizá no es tanto como en eso como en el tiempo que tienes que tardar para hacerlas, lo que supone que solamente son rutas que se pueden desarrollar en una época muy concreta del año, que va desde junio hasta mediados de agosto, porque ya requieren de 10-12 horas de recorrido y entonces no se pueden desarrollar a lo largo de todo el año, pues por la falta de algún refugio intermedio que pudiera solucionar esto, ¿no? Que si se habían planteado algún tipo de, bueno, pues un poco en la línea, por ejemplo, de Aguastortes, ¿no? Que tienen, bueno, pues ahora mismo un fomento del montañismo de cumbres fácil, de fácil acceso, porque tienen refugios cada 3 o 4 horas, algo que facilitaría un uso que se hace muy pequeño. Es decir, Picos está acolmatado de gente, y usted lo sabe, en 2 zonas muy concretas o en 3, pero cuando estamos hablando de rutas de alta montaña estamos hablando que es muy selectivo por la dificultad técnica y sobre todo por la distancia tan grande que hay para poder desarrollar una ruta en un tiempo razonable, ¿no? La media son 8 o 10 horas para llegar de un refugio a otro. Entonces, bueno, no hemos visto nada en un sentido de posibilidades de potenciar lo que es una de las actividades, que es el montañismo. Efectivamente, las personas que más interés han mostrado quizá han sido personas que practican esta actividad cuando he preguntado por las necesidades, sobre todo porque por esta marca que han puesto de los 1.800 metros para arriba de restricción absoluta, ¿no? No sé si me quiero contestar a si tienen previsto potenciar lo que es el alpinismo y el turismo, y el montañismo en Picos, o lo van a restringir y va a ser un parque para las zonas de alta densidad. No, señoría, no. Le dije que con más claridad que yo, teniendo en cuenta que hablan de una actividad que practican ellos y no yo,
que conocen mejor que yo y que discuten con los que están elaborando el documento, que tienen solvencia técnica y profesional para hacerlo, es la Federación Asturiana de Montañismo. Y afortunadamente han tenido la oportunidad de discutir estos asuntos, de discutir incluso el vivaqueo por encima de los 1.400 metros. Todas estas cuestiones las han discutido con toda normalidad, con una interlocución reconocida, abierta, sin ningún tipo de cortapisa. Y la conclusión teniendo en cuenta que prepararán, además, así lo han anunciado, algunas alegaciones que puntualicen o aclaren cómo se va a desarrollar la práctica del montañismo en el parque, la conclusión la han establecido ellos mismos. Y la conclusión es que dicen que creen con total honestidad y después de tantas reuniones que la Federación de Montañismo ha hecho sus deberes en relación con el futuro PRUC de Picos de Europa y que la actividad montañera se podrá seguir realizando sin más inconvenientes que los derivados de la conservación total de este tesoro natural que son los Picos de Europa. Además de disfrutarlo, nuestro deber y obligación como practicantes del montañismo es el de mantenerlo en las mejores condiciones. Es verdad que al lado de una opinión constructiva, positiva, de que se implique en la resolución de esto, las hay de las que niegan. A eso me refería antes. Prefiero las constructivas, señoría, porque estamos hablando de un documento que es obligatorio. Hay que hacerlo y hay que hacerlo en las mejores condiciones posibles. Entiendo que siempre habrá aspectos que pueden ser discutibles o discutidos, incluso, pues que se haga. Y ahora abrimos un periodo de participación y hay aquellas cuestiones en las que consideren que es mejorable el documento, ya les he invitado a hacerlo. Mire, voy a cambiar de tema porque ya aquí nos estamos enrocando y no hacemos nada. Yo no he visto que se desarrolle nada en concreto respecto al límite de las empresas de turismo activo en relación al número de coches que puedan hacer uso simultáneo dentro del espacio de Picos. La verdad es que se está hablando de que si se les va a limitar la entrada al transporte privado complementario o no se les va. Esa información no aparece, por lo menos en el borrador que yo tengo. Entonces, me gustaría saber si hay algo específico en relación a las empresas de turismo activo que tienen un transporte privado complementario de limitación de la actividad. Sí, señoría, claro que lo hay. Y hay toda una... No. Bueno, pero sí que lo hay, porque hay una manera de relacionarse aquellos que tienen actividad y derechos reconocidos dentro del parque. Claro, si no hemos puesto nombre y apellidos, pero sí actividades reconocidas. Incluso se eleva la condición de actividad tradicional del montañismo, que supongo que será un avance importante en relación a la reivindicación del uso y del disfrute del parque en términos respetuosos. Pero sí, claro que hay un apartado sobre la movilidad. Y además ese debate, lógicamente, está abierto de una manera absolutamente clara y precisa. Sí, el debate y que se va a hablar de eso, lo sé, pero se había planteado en su momento si iba a haber una limitación al número por empresa de vehículos de transporte privado complementario o no le iba a haber o, bueno, pues... No, está recogido cómo se relacionan las empresas con sus vehículos que tienen que estar acreditados. Ahora no recuerdo si llega a una precisión de señalarles un número, no lo hace, pero... No sé si debería hacerlo. En este caso, en este proceso de discusión, pues opiniones habrá. Pero sí está recogido que son ellos los que se mueven y los que tienen autorización por los lugares autorizados para moverse con sus vehículos. Pero eso no tiene nada que ver con la movilidad. Eso tiene que ver con cómo trasladamos a alguna gente a través para realizar actividades relacionadas con el turismo activo o con prácticas deportivas. Pero la movilidad tiene su especificidad y la tiene mucho más desde la aprobación de la ley de transportes y movilidad sostenible, que dice en su artículo 4 una especial atención a las zonas protegidas para la presencia de los vehículos en los espacios protegidos, como es lógico. Y entiendo que es sensato y razonable. Por lo tanto, a partir de aquí hay novedades en todo esto. El debate está abierto. Está lejos de cerrarse, pero lo que está claro es que ya se ha abierto. Y se ha abierto de una manera muy explícita, señoría.
Sí, que sea abierto, sí. Lo que no sabemos es si hasta cómo se va a cerrar. Claro, lógicamente todavía está todo este periodo de alegaciones, pero sí que queremos dejar claro que, bueno, por lo menos desde nuestro punto de vista, bueno, pues que las pequeñas empresas de turismo activo tengan las mismas oportunidades que puedan tener pues las grandes empresas y que no se vean abocadas a no poder participar por el hecho de que haya una limitación por el tamaño de la empresa, por ejemplo. Desconozco eso, señoría, desconozco Ya. cuál es la diferencia entre pequeñas y grandes empresas de turismo activo. Sí. No, Me voy a ir a otro punto que quizás sea más importante y es en relación al control, a la valoración del cumplimiento del programa, ¿no? Yo he estado mirando y solamente los indicadores que plantean son indicadores que en muchos casos ni tan siquiera tienen como carácter de indicadores, ¿no? Porque un indicador tiene que ser un elemento que nos permita hacer una comparación entre la situación de partida y la situación final, ¿vale? Un indicador de la valoración del cumplimiento del PRUG. En estos indicadores hacen solamente referencia dentro del articulado solamente a los 7 objetivos que tiene el plan, pero no hacen referencia al articulado que los desarrolla, con lo cual es un poco complejo trasladar realmente los indicadores al cumplimiento, por ejemplo, del articulado, porque solamente hace referencia al cumplimiento de los objetivos. No sé, a nosotros nos parece un poco claro y difícil de utilizar. Estos indicadores, el anexo, me parece que es 14, ¿es el definitivo o van a desarrollarlo más? En el título 6, en el capítulo 5 del título 6, viene todo lo relativo a la evaluación y seguimiento de la aplicación del plan rector. Ese es el capítulo en el que se recogen los indicadores básicos del seguimiento. Es verdad que aparecen ellos relacionados en un anexo, que es, creo que se trata del anexo 14. Y, bueno, ahí estarán reflejados cuáles son los indicadores para llevar a cabo esa tarea. Si son suficientes o no, o si falta alguno, si considera que debería haber otros, bueno, pues es opinable. Yo entiendo que podrían sugerirlo, si así lo creen, y complementarlo, pero en principio se trata de algo, a mi juicio, positivo, lógicamente imprescindible, forma parte del contenido mínimo y forma parte de la comunicación, de la información necesaria para hacer la revisión bianual que está prevista en la legislación. Entiendo que puede usted considerarlos insuficientes o... Yo no los considero insuficientes. Yo lo que los considero es que no están bien relacionados con el articulado. Es decir, hacen referencia a unos objetivos, esos objetivos luego se traducen en una serie de medidas y esas medidas serían, para mí, las que se tendrían que valorar con indicadores. Si son los objetivos, pues es algo como muchísimo más ambiguo que si realmente los indicadores hacen referencia a las medidas concretas que va a desarrollar el PRUG. Pero bueno, me imagino que, bueno, siendo más complicado, será más complicada la evaluación haciéndolo de esta manera. Me parece, en mi opinión. No se lo discuto, señoría, puede tener usted razón, sí, pero no se lo discuto. Esta es una de los criterios de elaboración de la norma que consideraron los redactores y entiendo que puede ser mejorable, ¿no? Sinceramente no estoy en condiciones de llevarle la contraria. Y le quería preguntar, porque sí que nos han pasado también unas inversiones, ¿no?, previstas por años y por conceptos y bueno, sí que están, bueno, en condiciones de que se apruebe en cada una de las comunidades. Es decir, ¿qué se va a hacer
para que realmente haya un presupuesto para cumplir este plan y este programa o esta estimación económica de actuaciones derivadas de la aplicación del Plan Rector de Uso y Gestión, cuando nosotros le preguntamos precisamente en la Junta General, bueno, le preguntábamos, instábamos a una proposición no de ley, ¿no?, para Picos, en donde se refería precisamente a cosas que ahora están reflejadas aquí, a elementos que están recogidos aquí, y usted dijo que le interesaba mucho más en ese momento, más que aprobar esos aspectos, sino conseguir los fondos adecuados para que eso luego se pudiera desarrollar, ¿no?, más o menos. Y, sin embargo, en este PRUG dicen que, bueno, que estará a disposición de que haya presupuesto, ¿no? ¿Qué van a hacer qué compromiso van a adquirir las diferentes comunidades autónomas o cómo se va a organizar para que este PRUG tenga este presupuesto? ¿Cuál es la vía de trabajo en este sentido? Pues son aportaciones del Estado, señoría, y aportaciones de las comunidades autónomas. Configuran el presupuesto del parque. No, yo decía otra cosa. Yo decía que la prioridad era ordenar la situación económico-financiera del parque. Entendía perfectamente cuál era el sentido de la reivindicación que su grupo parlamentario, que usted misma hacía. No discrepaba de ella. No consideré que lo que usted planteaba no fuera conveniente. Sigo pensando que es correcto, que puede ser una reivindicación adecuada y que esa podía ser una orientación adecuada del gasto. Lo que le planteé es que teníamos otros problemas para ordenar la contabilidad del parque y mi prioridad en ese momento era esa. Yo había asumido la presidencia del parque en enero del 18, unos meses después de ser nombrado consejero, y me encontraba con la obligación de dedicar mi atención a ordenar aquello. No tenía las cuentas aprobadas, pero no las tenía desde el año 16, bueno, y un poco antes. Entonces, entienda que me preocupara más por abordar la normalización de la situación del parque que de ponerme a comprometer otras cosas que deberían venir después de solucionar ese tipo de problemas. Ahora, los compromisos para la financiación del parque y la necesidad de que las compensaciones económicas, de que la distribución de su financiación y el régimen de subvenciones, tal y como reflejé, que formaban parte de uno de los títulos de contenido mínimo del plan de uso y gestión, venga en el documento, porque fue una de las razones que motivaron el que no fuera así, que motivaron la sentencia del Tribunal Supremo. Por lo tanto, pues, conocida esa situación, pues tiene uno que incorporar cuáles son las expectativas, las previsiones y las necesarias compensaciones. Lógicamente, también habrá que disponer de la voluntad política de las aprobaciones presupuestarias correspondientes, pero habrá que asegurar que el parque tiene la financiación adecuada. Y eso es de lo que nos preocupa y lo que debe estar garantizado en el diseño del plan de uso y gestión. ¿No le parece que es muy poca inversión, 2 millones de euros al año entre 3 comunidades, el Estado, para hacer que el Parque Nacional de los Picos de Europa sea, que ya es el parque más importante de la península ibérica, tenga la categoría y tenga los servicios y esté en primera línea con respecto a otros parques europeos que actualmente no tiene? Es decir, inversiones de 10.000 euros o así en cambiar las señalizaciones. ¿A usted le parece que está suficientemente valoradas las inversiones que se plantean en este PRUG? A mí me parece más de andar por casa. Quiero decir, que no es... Vamos, hay parques que tienen al año, Aguastortes en concreto, 9 millones de euros. Y aquí estamos hablando de que el Parque Nacional de Picos de Europa, el más importante de la península, el que por número de visitas que tiene, se hace una previsión de 2 millones de euros al año. A mí me parece sinceramente escaso, a no ser que algo se me escape. ¿Qué imagina usted que le voy a contestar sobre si es mucho o poco 2 millones? ¿Comparado con qué?
con otros parques, le estaba comentando precisamente. Claro, y comparado con lo que tenemos, pues depende, claro, con lo que tenemos es el doble. Pero en realidad, por supuesto que estaré dispuesto, encantado, yo y no se imagina los miembros del patronato, los responsables, los gestores, si multiplicamos la asignación presupuestaria. Bueno, les animo a que lo hagan. Estupendo. Aquí una parte importante de la asignación de los recursos, como todo el mundo sabe, depende del Parlamento, que es el responsable de aprobar los presupuestos. Otra cosa es que uno haga una propuesta sensata, razonable, moderada o realista, pero estupendo, estupendo. No, yo me refiero no solamente a la financiación que se aprueba en el Congreso, que claro, sería en este caso, sino a financiaciones europeas con proyectos, con programas, Asturias Biosfera, por ejemplo, el programa de Picos de Europa como dentro de la biosfera, de los centros de reservas de la biosfera, tienen fondos específicos para ellos mismos y, sin embargo, no está aquí reflejado esa intencionalidad, ¿no? Los fondos no pertenecen al parque, pertenecen a los programas que la Unión Europea tiene destinados a la financiación de proyectos en concurrencia. Ojalá compitamos bien y obtengamos recursos para proyectos de investigación o proyectos del tipo que sea. Estupendo, ¿no? Lógicamente, ¿quién lo va a impulsar? Cuando, ni siquiera en el pasado, ya no digo en el futuro, que cuando vio usted que no hubiera compromiso para que efectivamente se concursaran las mejores condiciones posibles, pero bien, estupendo, no va uno a consignar como firmes previsiones presupuestarias que dependen de las posibilidades de que los proyectos sean valorados y sean financiados. Pero vamos, la comunidad científica está muy disponible y muy predispuesta a concursar por asumir los mayores recursos posibles, no tenga usted ninguna duda. Yo hago referencia a esto porque el Club Producto Turístico Reserva de la Biosfera de España en el 2010 ya tuvo la oportunidad, intentó trabajar con ustedes, bueno, a partir del 2010, 11, se intentó trabajar aquí esa figura y esos fondos que no sé por qué Picos de Europa no terminó entrando dentro de ese programa, mientras que muchas otras parques nacionales de España sí que entraron y que ahora mismo tienen precisamente por eso una dimensión más internacional. Recordemos que lo que es las reservas de la biosfera están teniendo ahora mismo mucho más acogida que en sí los parques nacionales para actividades de turismo sostenible en el mundo, y que es una figura que aquí nunca se ha trabajado y bueno, pues lo mencionan de pasada, sí que lo mencionan, lo incluyen, pero no hablan del desarrollo de ese programa en que podría consistir, sabiendo que lo tiene el Gobierno del Estado, tiene ese programa para poderlo desarrollar. Y sí que es verdad que, sobre todo, a las zonas de influencia del parque, para esas zonas supondría un revulsivo económico importantísimo a través de marcas comunes, etcétera, que sí que hacen referencia a ellas, pero que tampoco luego ni tan siquiera está presupuestado esa posibilidad, ¿no?, de desarrollar este tipo de iniciativas. Bueno, yo por mi parte, ¿no?, que ya creo que ya se me ha pasado el tiempo, le agradezco la información que me ha trasladado. Bien, pasamos al turno del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Voy a tratar de ser bastante